Muchas gracias a ustedes, a todos por estar aquí, a Tony, a la asociación por invitarme. Vamos a partir con una presentación filmada del doctor Darcy Ferrer, activista de derechos humanos cubano que salió recientemente al exilio, está en Miami. Quería decirles que teníamos planificado traer con nosotros un médico cubano que sirvió en Venezuela, que tiene unos relatos impactantes. Yo he entrevistado a muchos y a última hora, por un problema de pasaporte, curiosamente, dadas las aberraciones de Cuba, el pasaporte cubano se emite por 6 años, pero en la última página, en una letra muy chiquita, dice que tiene que ser renovado cada 2. Y lamentablemente él no se había percatado y a última hora no pudo ser. Entonces el doctor Darcy Ferrer y el doctor José Luis García Paneque grabaron unas entrevistas para nosotros, así como 2 médicos, y las vamos a partir en 2 partes para no hacerlo demasiado complicado, porque qué mejor que ustedes escuchar de voz propia de personas que han practicado la medicina en Cuba y que han tenido estas vivencias, que les digan. Darcy Ferrer, por lo demás, practicó la medicina en Cuba muy poco tiempo, unos años. Lo echaron de su trabajo y fundó un centro de salud y derechos humanos para llevar la salud a barrios marginales de La Habana. Desarrolló un activismo muy grande, estuvo en prisión como 1 año, lo acusaron de tener unas bolsas de cemento por el mercado negro. En realidad es una excusa que utilizan muchas veces para sacar a los defensores de los derechos humanos de la calle. Y bueno, hasta ahora en Miami. Vamos a ver si esto funciona. En la actualidad el sistema de salud cubano es un desastre. Prácticamente ha tenido ha venido involucionando completamente, y hoy los servicios de salud que se ofrecen en Cuba son de muy pésima calidad, donde se encuentran determinados recursos, donde hay determinado nivel profesional y condiciones para ser atendido médicamente, es en el sistema de salud diferenciado, que excluye al cubano de a pie y donde solo reciben asistencia médica pues los dirigentes del gobierno y los extranjeros que van al país y pagan con dólares. El resto de los cubanos en este tipo de clínicas no les es permitido recibir atención médica. Hoy mismo en Cuba, para hacerse cualquier paciente un rayos X, un ultrasonido, un electrocardiograma, muchas veces eso es un drama porque no hay manera de hacerlo. La inmensa mayoría de las consultas están vacías porque el régimen cubano ha montado un negocio que les da ganancias políticas y económicas con las llamadas misiones internacionalistas hacia el interior. El país está hecho un desastre, una calamidad por la insalubridad. Hay problemas, bueno, graves problemas con la alimentación, esto influye en la salud, gravísimos problemas con el abasto de agua. Hay una carencia de medicamentos, hasta de los esenciales, muy grande. Ahora mismo en ninguna farmacia de Cuba hay dipirona, digamos, para los dolores o para bajar la fiebre. Muchísimos salones están ahora mismo paralizados, sin poder funcionar, digamos, estoy hablando de salones quirúrgicos, porque simplemente no hay frascos de solución salina, no hay frascos de glucosa. Con el bisturí que operan a un paciente lo pasan por un equipo de autoclave de estos que llevan 15, 20 años funcionando y operan a 100, 200, miles de pacientes más con el mismo bisturí, con la misma jeringuilla, con la misma aguja que se inyecta a un paciente, se inyectan miles de pacientes más, porque no hay ni siquiera material desechable en Cuba como norma para atender a los cubanos. Están golpeando enfermedades, brotes de epidemias de enfermedades infecciosas que hacía ya cientos de años que se habían erradicado en Cuba, como el reciente brote de cólera. El dengue se ha hecho endémico, y todo esto es por la falta de higiene y por las pésimas condiciones del país y por la involución, el retroceso del sistema de salud, que cada vez funciona de peor manera, y es el pueblo cubano al final el que está sufriendo todas estas calamidades.
En las prisiones prácticamente se puede aseverar de que la asistencia médica no existe. Para empezar, es el guardia quien determina qué preso puede ir y ser presentado ante un médico. Generalmente en ninguna de las prisiones hay instalaciones de salud, aunque a veces haya personal médico en esos lugares como plantilla. Si para el pueblo lo que prima es la carencia de recursos, de asistencia médica, pues con los presos prácticamente no existe nada de esto. Muchos presos mueren de situaciones prevenibles, por situaciones innecesarias, por ensañamiento incluso de los militares que no llevan a los presos a recibir atención médica. Yo estuve un año preso y vi morir muchas personas por cuestiones completamente salvables, digamos, por crisis de asma bronquial, que no les abrían las rejas para presentarlo en el médico y ahí mismo terminaban dándole un paro cardiorrespiratorio. También es el hacinamiento la característica fundamental en las prisiones, y esto genera que se propaguen y se diseminen muchísimas enfermedades infectocontagiosas, como digamos la tuberculosis, el parasitismo. La alimentación prácticamente es algo que no satisface los requerimientos mínimos para mantener la salud, y esto también genera muchísimas enfermedades dentro de las prisiones. No hay medicamentos, no hay, digamos, carros para trasladar enfermos dentro de las prisiones a los hospitales en las ciudades. Casi todas las prisiones están lejos de las ciudades y muchas veces no hay posibilidad de traslado de un preso cuando enferma. También los maltratos, las torturas, las golpizas frecuentes de los militares generan muchísimas muertes por traumas que provocan después y conspiran contra la vida de estos presos. Y es algo habitual, es algo normal. A nadie le importa que se muera un preso o que se mueran 100, o sea, nadie tiene que responder por eso. Independientemente de la parte ideológica que comprende el sistema de salud cubano, el profesional cubano es una persona comprometida, es alguien que realmente intenta brindar la mejor atención posible. Desde el punto de vista de las condiciones para ejercer la medicina en Cuba, es realmente extremadamente difícil. Es extremadamente difícil tanto para hacer un diagnóstico como para hacer un tratamiento de un paciente, empezando porque la atención primaria de salud es más administrativa que asistencial. Por lo tanto, el médico cubano se ve sometido a una serie de presiones en condiciones extremadamente difíciles para ejercer la medicina. Yo comencé el ejercicio de la profesión médica, diríamos que en la etapa de oro del sistema de salud cubano. Estamos hablando de los años 80, cuando el sistema cubano recibía una alta subvención de los antiguos países del CAME y de lo que es el socialismo real. En esa época fue, diríamos, que la época de florecimiento de los grandes hospitales en Cuba, de la estructuración de la asistencia a través del médico de la familia. Esto fue concebido para satisfacer el ego de un líder de un país que creía en las grandes obras, pero que no, es decir, estaba concebido con un voluntarismo extremo que pronto se vio la consecuencia de aquello. Es decir, él concibió aquello para un médico de familia cada 120 familias. Es decir, que era algo, una quimera que él fue creando, que con el paso de los tiempos, la caída del muro de Berlín y toda la estructura, pues se vio que realmente era inoperante para un país como Cuba. Hoy en día, yo recuerdo que en mis últimos años de ejercicio de la medicina era extremadamente estresante poder atender pacientes. Yo ejercía la medicina desde una unidad de quemado que desde el punto de vista estructural se fue deteriorando. No fue posible la reposición de los equipos, no fue posible, diríamos, renovar la tecnología que se necesitaba acorde a los estándares internacionales. Por lo tanto, la atención del paciente quemado fue disminuyendo, se fue deteriorando. Lo fuimos viendo con el incremento de la mortalidad en los pacientes quemados, lo fuimos viendo con el incremento de las complicaciones, y la posibilidad de realmente de salvar un mayor número de pacientes se nos fue limitando.
Estamos hablando de que desde un instrumental médico, una gasa, un antibiótico, hasta lo más elemental, cómo alimentar adecuadamente un paciente dentro de un grupo de pacientes que son extremadamente graves. Y realmente el médico, a pesar de que el salario promedio del médico en Cuba es uno de los más altos en el estándar, no significa que tenga resuelta todos sus problemas con un salario. El salario en Cuba no da para vivir, eso todo el mundo lo sabe. Es decir, que el médico no está exento del resto de las complicaciones. Y podrás imaginarte un médico que tenga que ir a trabajar y está pensando que no tiene en su casa un vaso de leche para darle a su hijo por la mañana al salir, o que está pensando en su tiempo de jornada laboral en cómo va a salir rápidamente a las 4 de la tarde de un hospital a ver qué resuelve para poder alimentar a su familia esa tarde. Se le acabó el combustible para cocinar o realmente el fluido eléctrico se fue esa tarde y por lo tanto se le echó a perder todos los alimentos en la casa, o tiene una gotera o realmente tiene que coger una bicicleta para regresar a su casa porque el transporte público ha disminuido. Por lo tanto, son una serie de cosas que realmente es propio de la estructura social de la sociedad cubana actualmente, y realmente él no está exento de todo ese tipo de cosas. Bueno, para hablar ¿se oye? Sí. Sobre el sistema de salud cubana y de sanidad cubana, que se habla en la propaganda de esta potencia médica, él toca un punto interesante, que no es parte en realidad directa de la presentación, pero lo es, porque estos son misioneros de ese mensaje de que Cuba es una potencia médica. Nos topamos en el proyecto Archivo Cuba, que documenta muertes y desapariciones, y que en el periodo en que estuvieron el grupo de los 75 en prisión, de los presos políticos, del 2003 al 2010, hasta que salieron todos, empezamos a recibir informes dentro de las prisiones de estos presos, de la cantidad de hombres jóvenes particularmente, presos comunes que están muriendo por causas médicas en prisión, porque el sistema por la malnutrición y las enfermedades que se desarrollan en prisión, y además por negligencia médica, no se les da tratamiento médico. Esta ventana pues se perdió con salir de prisión, y se estaban informando alrededor de 40 prisiones. Cuando yo extrapolé la cifra al número de prisiones en Cuba, era un número tremendo. Cientos de personas deben estar muriendo en prisión y no se conoce este fenómeno. Al ir investigando otras cosas relacionadas a la relación Venezuela-Cuba, y durante los años, pues por supuesto había oído hablar de las misiones, pero no me había percatado la enorme importancia que cobró este rubro en la economía cubana y las secuelas que ha tenido. Y los que hemos estado en Ginebra, en Naciones Unidas, hemos visto la influencia que tiene Cuba a nivel internacional, cosa que es difícil de explicar para un país pobre, tan pequeño, que tiene un régimen comunista violador de los derechos humanos. Bueno, resulta que estas misiones médicas tienen varios propósitos, y es una brillante estrategia porque le trae al régimen moneda dura, recursos financieros muy importantes, y cumple otros intereses económicos, intercambio comercial, inversiones, trae ayuda humanitaria de agencias multilaterales, organismos internacionales y países europeos, países desarrollados, que ya veremos en la presentación quiénes son. Y aparte de eso, muy importante, le compra al régimen influencia política, credibilidad, legitimidad, simpatía, y da la impresión que Cuba en realidad es una potencia médica, un modelo a copiar. Esto se vende como el modelo a copiar. A los colaboradores de cubanos se les llama internacionalistas proletarios, soldados de la revolución, misioneros solidarios. Pero uno se pregunta, ¿y no son también trabajadores exportables esclavos? Y después de esta presentación de hoy día, me gustaría que quizás cerremos el círculo a ver qué ustedes opinan. En mi opinión lo son, vamos a ver. El concepto es muy fácil. Cuba manda a estos profesionales que dan servicios gratis a los que los reciben, por lo general poblaciones menos privilegiadas o donde no llegan profesionales de la salud típicamente, como ya les dije, en distintos campos, pero principalmente salud,
como mencionó Tony, contratos de gobierno a gobierno, o sea, la República de Cuba con el gobierno de Portugal, con el gobierno de Sudáfrica, con gobiernos. Los profesionales por lo general sirven 2 años, tienen que dejar a sus familias en Cuba. Muchos son destinados a lugares remotos en condiciones muy pobres, a donde no llega típicamente el servicio, ¿no? O cumplen la misión de suplantar servicios que no existen a nivel local, o donde los colaboradores internacionales de otros países, servicios humanitarios, no quieren ir porque hay condiciones muy peligrosas, condiciones hasta de guerra, etc. La gran expansión del programa ocurre a partir de la elección de Chávez a la presidencia de Venezuela. Hasta ese momento, Cuba sí había mandado colaboradores de la salud, especialmente en África y países pobres de Latinoamérica, pero en ese momento, justo después de Chávez venir al poder, al poco tiempo ya existe el primer acuerdo de colaboración entre Cuba y Venezuela, donde nace a partir de estos acuerdos lo que se llama intercambio de médicos por petróleo. No se llama así en los acuerdos son secretos, pero se le ha puesto ese nombre. Y Venezuela comienza a enviar petróleo a Cuba a cambio de los servicios de los profesionales. Yo tenía una tabla donde se veía en números el crecimiento brutal del proyecto. O sea, de 200 colaboradores cubanos de salud que van a Venezuela en el 2002, pasa a 30.000 en el año 2008. O sea, es una cantidad, imagínense, para una isla como Cuba sacar esa cantidad de gente. Y fue tremenda la importancia. En Venezuela crean ellos la misión Barrio Adentro, donde empiezan a poner consultorios en barrios muy pobres por todo el país. Y entonces Venezuela comienza a enviar petróleo a Cuba, que he podido extraer de distintos informes de prensa de Venezuela, informes de Cuba, etcétera, que esto funciona de la siguiente manera. Venezuela envía al presente alrededor de 100.000 barriles de petróleo crudo diario. Cuba paga 1% con el servicio de sus profesionales, y el saldo de esto, el 60%, es pagadero en 90 días. Y Venezuela financia el otro 40% por 17 a 25 años a una tasa de interés del 1% con un periodo de gracia de 2 años. Eso es lo que parece ser, no les puedo garantizar porque esto es secreto y en realidad los gobiernos no informan. Parece que la deuda cubana a Venezuela es gigantesca, o sea, se ha ido acumulando a través de los años. Fue una estrategia brillante en la cual Fidel Castro parece que le vendió a Chávez su concepto ganador de lograr una asistencia económica crítica para el régimen cubano, poder mantenerse en el poder en un momento de crisis económica muy fuerte, y lograr lealtad y apoyo para el proyecto revolucionario marxista y su agenda política internacional, especialmente en los países del ALBA, que el señor Tech les va a hablar. Como les dije, creció muchísimo, y el proyecto de diplomacia médica cubana también incluye adiestramiento médico, que ha crecido supuestamente a 50 países, pero también es un componente muy importante en el acuerdo de cooperación bilateral con Venezuela. También dentro del marco de este proyecto se crea la Misión Milagro, que es una campaña gigantesca para hacer cirugías de la visión, de los ojos en América Latina, el Caribe, pero se ha expandido a medida que el proyecto cobró vigencia y que ha sido exitoso. Supuestamente se disponían en 10 años a hacer 10 millones de cirugías, principalmente miopía, glaucoma y otras enfermedades de la visión. En realidad, sí, ha llegado mucha gente, pero los mismos resultados que Cuba y Venezuela informan es que para el año 2012 solamente han sido tratados 1.5 millones de pacientes, 1,5 millones, que es mucho menos de los 6 millones, sin embargo es importante, pero esto incluye 267.000 pacientes que han sido vistos en Cuba. Los vuelan a Cuba, todos los gastos pagos. Y Cuba también y Venezuela han donado
61 hospitales para hacer estas operaciones, principalmente en países del ALBA. Han logrado estos proyectos de salud importantes contribuciones de ayuda humanitaria de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, países como España, Alemania, Francia, Japón, Noruega, Brasil, Australia, decenas de organizaciones internacionales de países que incluyen España, Estados Unidos y Canadá. Y para tener una idea del impacto, Cuba recibió 713 millones de dólares. Esto no lo mal pasé a euro, pero lo estaba pasando a euro. O sea, más en euro, 1.3, más o menos el cambio, del 2008 al 2010. O sea, es bastante importante. No sabemos cuánto de eso fue a los proyectos de salud, pero yo me imagino que mucho. Un país que se destaca en esto es Haití. La misión cubana ya existía en Haití a partir de un huracán que hubo, creo que fue en el 98, y a partir del terremoto de enero del 2010 crece mucho, y la cantidad de fondos que recibe esa misión de países y organismos internacionales es enorme. Es secreto, no se sabe. De hecho, hubo un cambio de gobierno en Haití, había un gobierno muy afín a Cuba, vino un gobierno mucho menos afín, y tuve contactos con la oficina del presidente y el Ministerio de Salud para ver un acuerdo de cooperación, como lo he pedido a Uruguay, a Noruega y otros países, y no aparecen. Y finalmente el tema cae ahí. Eso cae en un saco sin fondo, porque estos países se benefician de mandar servicios médicos de una manera que no hubieran podido si no contaran con esta fuerza laboral cubana. Así que no sabemos, pero el gobierno haitiano paga $300 por colaborador. Pero Cuba está recibiendo millones de dólares por esta misión que tiene 700 y tantos colaboradores de la salud. Ha sido muy exitosa. Por lo general, el gobierno anfitrión paga una mensualidad a Cuba por cabeza. Parece que es lo mismo por enfermero, técnico o médico, que varía mucho según el país. Angola, por ejemplo, está pagando 6.500 euros por colaborador, Namibia 3.600 euros, Sudáfrica aproximadamente 6.000 euros. Hay países que son mucho menos, todo depende de la capacidad económica del país. Volviendo a cómo funcionan estos acuerdos para la colaboración de gobierno a gobierno, que era un secreto de Estado hasta hace muy poco, pero el programa crece a un nivel tan grande que es imposible ocultarlo dentro de las cuentas nacionales que Cuba tiene que informar. No, esta brutalidad de dinero ya no podía ocultarse de dónde venía. Entonces, antes era un secreto de Estado, pero el mismo gobierno cubano empieza a hablar sobre los servicios de exportación de los colaboradores. Raúl Castro, y de hecho se pasa por la prensa la necesidad de cortar los profesionales de la salud en Cuba para que vayan a traer ingresos para el país, para salvar la economía. Entonces estos acuerdos y los términos de los acuerdos también aparecen en informes de la prensa en los países donde van los colaboradores. Y la manera en que funciona es, como les decía, Cuba hace un pago mensual por colaborador. Además, el gobierno anfitrión también provee alojamiento, transporte local y una mesada que se le paga directo al colaborador entre 195 y 650 euros por persona. Cuando estos colaboradores llegan a muchos de estos países se dan cuenta que apenas les alcanza. Por ahora vamos a esperar con las demás entrevistas. Quiero poner una después, si es posible, vamos a tratar. Aparte de eso, al regreso del colaborador, si el colaborador vuelve a Cuba habiendo cumplido la misión exitosamente, se le paga un bono. Y por otro lado, pues Cuba paga el transporte aéreo, a veces se lo cobra el gobierno, otras veces no, depende del acuerdo. Había una tabla para que ustedes vean la cantidad de ingresos que esto empieza a generar. A partir del 2005 ya superan los ingresos de turismo, y a partir de entonces ha llegado al nivel que es 3 veces los ingresos de turismo. Y es la fuente principal de sustento económico del régimen.
A partir del 2009 Venezuela comienza a tener problemas financieros y económicos y problemas de liquidez y empieza a cortar los pagos a Cuba, y entonces Cuba empieza a expandir estos servicios a otros países, especialmente países de habla inglesa del Caribe, países en África que pueden pagar, y países petroleros árabes como Kuwait, Qatar, Yemen. Hay una misión en Portugal. En Latinoamérica crece mucho, en Argentina y especialmente Haití detrás del terremoto, pero esto no se informa, esto hay que irlo recogiendo de distintos informes de prensa. Y bueno, me voy a saltar porque si lo estoy hablando es mucho más largo y cansador que irles contando. Hay otras formas en que Cuba ha ido aumentando los ingresos por este rubro, como el turismo de salud, pero hay un lado muy oscuro de la diplomacia médica cubana, y se trata de qué pasa con estos profesionales. Tienen que dejar a sus familias en Cuba, no los pueden ver y si se escapan, no pueden ver a sus familias como un mínimo 5 años, o sea, quedan como rehenes. Como les contaba, van a zonas muy peligrosas, remotas. En Venezuela han muerto, hasta hace 2 años oficialmente la cifra eran 68, que Chávez puso hasta una placa, los han matado por la alta criminalidad en Venezuela. Viven en condiciones muy duras de hacinamiento, no tienen privacidad, de actividades recreativas, deben trabajar largas horas, están sometidos a muchísimas restricciones arbitrarias, no pueden manejar un auto, asociarse con gente local, no pueden aceptar regalos, no pueden salir después de ciertas horas, están vigilados constantemente, deben asistir a reuniones políticas, se les violan por supuesto sus derechos laborales, y en ciertos países tienen que cumplir labores políticas, como decir, voten por Chávez, yo te doy esta medicina, pero esto es un regalo de Chávez, así que vota por él. Hay algunos que tienen que cumplir servicios de inteligencia, informar, etc. En términos de migración, hay un control, los pasaportes les emiten pasaportes especiales color rojo, que no pueden ser visados por otro país, salvo el país a donde van, les retienen los pasaportes, y está prohibido por una resolución ministerial del Ministerio de la Salud cubana de enero del 2010, está prohibida la validación de sus estudios y credenciales. Todo esto limita a esta gente, ¿no? Y en la nueva ley de migración que se acaba de pasar, que va a empezar a regir en enero, continúan disposiciones especiales para los profesionales de la salud, para preservar el capital humano. O sea, esta gente no se le va a poder emitir un pasaporte tampoco. Algunos han escapado en fin, yo pienso, aunque no ha habido un caso llevado a un organismo internacional, que esto viola leyes internacionales importantes como el protocolo sobre el tráfico de personas, convenciones de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, incluyendo la protección del salario, el trabajo forzoso, y estándares internacionales sobre la prohibición de la esclavitud y la servidumbre. Esto tiene otras implicaciones importantes, que ha creado una dependencia económica en Cuba que es muy vulnerable a un factor externo que puede desaparecer y que tendría un efecto abrumador en la economía. Si pasa algo en Venezuela, hay un cambio de régimen en Venezuela y en Cuba, y se retiran estas misiones. Imagínense, esto es lo que está sustentando la economía. También el crecimiento tan grande de exportación de servicios ha disminuido la presión de llevar a cabo reformas estructurales importantes en Cuba y necesarias, dedicar recursos a actividades económicas productivas que son conducentes al desarrollo. Ha creado una crisis de salud pública en Cuba. Yo tenía unas diapositivas para mostrarles cómo son las farmacias en Cuba, que no tienen nada, las instalaciones médicas que se están cayendo en pedazos, donde no hay agua, donde no hay insumos básicos. Estos no son las instalaciones a donde van los extranjeros a la ley gobernante, son las instalaciones médicas a donde van los cubanos de a pie. Y encima de esto, pues hay otra serie de factores que afectan, como la calidad cuestionable del cuidado médico, cuando se están adiestrando médicos como por una fábrica, que practican en países sin validar sus credenciales, donde los pacientes no tienen un recurso legal para casos de negligencia médica, y hay distorsiones económicas.
se paga muchísimo más de lo que se pagaría un médico local. Por ejemplo, los paraguayos estaban llevando a Cuba a hacer operaciones de ojos que costaban 10 veces lo que los médicos paraguayos podían hacer. Entonces hay un altruismo selectivo. Y lo voy a dejar ahí para continuar con nuestra presentación, y le pido otra vez disculpas de que todo lo preparado pues no se pudo, pero a lo mejor si hay preguntas, voy a poner, si él puede poner una entrevista que se llama Michelle Sosa, una de las dos de los médicos, pues sería bueno porque así pueden ver algo de uno que sirvió en Venezuela. Son 3 minutos y ahí después pasamos a la presentación del señor Ter. La situación en Cuba en cuanto a la rehabilitación de la prótesis era bastante difícil. Las personas tenían que esperar una serie de años. Por ejemplo, nosotros estábamos trabajando en el 2011 y la lista de espera estaba por el 2006. Generalmente lo que había era que mentir mucho, ¿me entiendes? Porque había que escribir, llenar un parte que había que poner, suponer 19 pacientes, por ponerte un ejemplo. Creo que eran 19 que había que poner, ¿me entiendes? A veces no se hacía por guante, porque no había guante, o porque no había fresa, o porque no había agua, o porque no había luz, y había que ponerlo de todas maneras. En Venezuela sí se miente mucho, hay que llenar una cantidad de estadísticas que es mentira, mentira contra mentira. Ahí sí. En Venezuela nosotros teníamos, por ejemplo, esta última etapa mía, porque yo pasé por varios CDI, esta última etapa mía yo estaba en un consultorio donde habíamos tres odontólogos. Cada odontólogo tenía que hacer como mínimo 16 pacientes. En Venezuela ningún odontólogo hace 16 pacientes, ningún odontólogo, porque no van, los pacientes no van como para 16 pacientes. Siempre van 5, 7, 8, hasta ahí. Había que hacer más de 16, había que cumplir no sé cuántas amalgamas, no sé cuántas resinas. Bueno, una cantidad de mentiras que todo... El odontólogo en Venezuela vive con el trauma ese de que las estadísticas, de que todas las noches tiene que fajarse con un panfleto de papeles para meter mentiras, bastante mentiras que hay que meter, ahí sí hay que meter mentiras, porque si no, llega el sábado a la reunión y el coordinador entonces te sanciona, te da reporte. Es algo bastante paradójico. En Cuba nunca hay guantes para trabajar, entonces en Venezuela tenemos que botar los guantes, las anestesias, las amalgamas, hay que botar todo eso porque sobra, ¿me entiendes? Te tiran un arqueo de la cantidad de pacientes, de las amalgamas que hiciste, esas amalgamas tienes que sacarlas, esos guantes que mentira que no lo hiciste, tienes que sacarlos. Paradójicamente, en Cuba muchas veces no trabajábamos porque no teníamos guantes o no teníamos amalgama, porque no teníamos anestesia. En Venezuela todo lo contrario. No teníamos los pacientes, entonces había que cubrir toda esa estadística que nosotros decíamos que iban los 17, 18, 19 pacientes, los que te obligaban ellos a que tenías que poner todos los días en el parte, porque te obligaban, te decía, tienes que irte todos los días con más de 17, 18, 19 pacientes, tienes que hacer diariamente 18 amalgamas, tienes que hacer diariamente 6 oncias, tienes que hacer... Entonces todas esas cosas que no las utilizamos, teníamos que envolverlas y botarlas. Era una java de cosas que tú botabas todas las semanas, de cajas de guantes, de cajas de anestesia, porque cuando tú tirabas una semana entera lo que botabas era mucho, ¿entiendes? Hubo un momento que fue una dirigente de la misión cubana a nivel de estado, a nivel del estado de Miranda, donde nosotros estábamos, fue y entonces dio una reunión allí en el CDI donde explicó que había que inculcarle a los pacientes cada vez que iban allí a la consulta que ellos te daban las gracias, decirle que no, que todo eso era gracias a Chávez, que la gracia se la dieran a Chávez, que se la dieran mediante el voto el 7 de octubre. Una de las cosas más grandes y además en disciplina grave que te pueden mandar para Cuba es esa, que no puedes tener relaciones desmedidas con venezolanos. Tú puedes llevarte con un venezolano, pero nada de que puedes andar con él, ni que puedes ir a tomar con él, ni esas cosas, ¿no? Bueno, algo interesante, ¿no? Yo he entrevistado a más de 20 médicos, ni he contado. Oficialmente para los trabajos que he citado, todos coinciden en los mismos relatos de lo que sucede en las distintas misiones estas, principalmente en Venezuela, pero bueno, están por todos lados. He entrevistado médicos que han servido en Haití y otros países, sin conocerse, o sea, no hay un... Sería bueno, vamos a ver si sistematizamos estos testimonios, pero todos coinciden en decir lo mismo.
y yo creo que no está saliendo a la luz pública como debiera. Así que bueno, paso. Y último punto que es muy importante, ¿cómo se traduce eso en influencia política si Cuba tiene misiones en 70 países? Las cifras que da Cuba sobre cuántos colaboradores han servido, ninguna coincide. Esto es un problema, ¿no?, con las estadísticas. El ministro de Salud de Venezuela dice una cosa, el de Cuba dice otra, el viceministro de Salud da unos, pero números que no coinciden por decenas de miles de colaboradores o de pacientes. Entonces es difícil saber exactamente cuántos colaboradores han servido, pero son como 200.000 en 77 países desde el 60 en que empezó el programa. La cuestión es que hoy día parece que hay aproximadamente 40.000 colaboradores de salud en aproximadamente 70 países. Eso se traduce en una influencia muy grande en organismos multilaterales, en Naciones Unidas, etcétera, porque esos países pues, se crea una situación en que no quieren que les retiren la misión por razones políticas.